El día de hoy es el economista Luis Alberto Arias, nos está acompañando él, economista, profesor universitario, pero también ha sido miembro de importantes instituciones dentro de nuestro país, BCR, el MEF y sobre todo la SUNAT en nuestro país. ¿Por qué lo hemos llamado para conversar a él? Justamente por el tema de las AFPs y por su experiencia en el plano económico. ¿Por qué las AFPs no están funcionando? ¿Por qué hay en este momento todo un debate que moviliza jóvenes por la ley y por el reglamento de una nueva norma que pretende presentarse como la ley que reforma las AFPs, pero en realidad termina favoreciendo solamente a las AFP y parece, por los datos, la información, perjudicando a la gente que hoy incluso va a ser obligada, los más jóvenes, a ingresar a la AFP y no van a poder tocar su dinero. Don Luis Alberto, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo está viendo usted este debate, esta situación que se ha destapado luego de que el reglamento se haya conocido, se haya hecho un análisis, se han sacado cálculos que terminarían básicamente perjudicando a aquellos que están en el sistema y que van a ser ingresados al sistema de AFP? Muy buenos días. ¿Me copia? Muy buenos días. Okay. Buenos días, señor Fernando. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad para poder dirigirme a través de su radio a Tacna. ATE se inicia porque hay una ley que se aprobó el año pasado, a la que se le denominó el nuevo sistema de pensiones, y que se acaba de reglamentar. Y dos elementos fundamentales de esa establecen la obligatoriedad de los trabajadores independientes, informales, de aportar hasta el 5% del monto considerado en cada recibo que emitan, ¿no? Ese es un cambio que se ha introducido en la ley. El segundo cambio que se ha introducido en la ley es se ha establecido una pensión mínima, que es la ley, es el que para poder gozar de esta pensión mínima no se podrán hacer retiros del fondo, y yo añadiría al momento de jubilarse, uno está obligado a optar por una pensión, por un flujo futuro de pagos, pero no va a poder retirar el íntegro del ahorro al momento de jubilarse. Esos son los cambios más importantes incorporados en esta ley y en este reglamento de lo que se ha denominado el nuevo sistema de pensiones. ¿Y usted cree que esos cambios son adecuados, son los necesarios en esta reforma de las pensiones? Porque la sociedad o la gente está pensando que los están obligando a ir al sistema, que los están, secuestrando los fondos, que no los vas a poder tocar y que lo que te van a pagar de esos fondos va a ser mínimo al momento de la jubilación. ¿Cómo no? Las premisas son de que es importante que todos los ciudadanos podamos ahorrar durante los años en que trabajamos, podamos ahorrar una parte de nuestros ingresos para poder gozar de una pensión digna en el futuro. Esa premisa es importante. Pero hay una segunda premisa igualmente importante. No sepas que apenas te alcanza para vivir, o sea, de sacar una parte de su ingreso para ahorrar para una pensión futura, eso es irracional cuando a la persona apenas le alcanza para vivir. Para resolver este segundo tema, para resolver el futuro de estas personas,
tiene que establecer el Estado una pensión básica universal, Ya luego puedo comentar cómo se financia esta pensión básica universal, es una pensión social. Entonces, ¿qué pasa con los independientes? La mayor parte de ellos son personas de bajos ingresos. La mayor parte de ellos, informales, tienen una frecuencia de aportes que no es uniforme, ¿no? Que no, a veces puedo aportar, a veces no puedo aportar. Entonces, cuando a un sector de la población de bajos ingresos, con ingresos que no son permanentes, se le obliga a aportar al sistema, el sistema se convierte en un sistema que, como usted bien ha dicho, extrae recursos, esquilma recursos, porque esas personas no van a acumular un fondo suficiente para poder tener una pensión digna. El sistema está mal diseñado en este caso, ¿no? Entonces, si en segundo lugar esos aportes, que son pocos, no pueden retirarse, o sea, no sirven para una pensión digna en el futuro, y no pueden retirarse, entonces estamos en un mundo algo bastante, diría yo, injusto para este sector de independientes. Creo que es un error de la reforma pretender incorporarlos en la forma en que se ha planteado. Creo que tiene que haber formas más creativas, más interesantes, más equitativas, más atractivas para el sector independiente para poder incorporarlos. El segundo problema con la reforma aprobada es que fue aprobada, liderada por el Partido de Fuerza Popular, fue aprobada solo por 38 congresistas de un total de 130. Seguramente la aprobación ha sido legal, pero no puede considerarse que una reforma tenga consenso si solo se aprueba por 38 congresistas, ¿no? Por eso, de ahí ahora esos pocos congresistas que han aprobado esa ley, ante las críticas, están dando marcha atrás. El tercer problema con la ley aprobada es que se ha vendido dentro de la ley, dentro del reglamento, una pensión por consumo que consiste en aportar el 1% de las compras va a ser abonado a la cuenta de cada persona que compre, con muchas restricciones. Esto se ha vendido como una panacea, se ha vendido como la solución al sistema de pensiones, y entonces ahí nos están mintiendo, porque esa pensión por consumo, ese experimento que se está haciendo, está mal diseñado, tiene varias exclusiones, el porcentaje es muy pequeño, eso no va a servir para ninguna pensión. Y el cuarto problema es que en el Perú las AFP son muy impopulares, y son impopulares por dos razones. Porque han cobrado comisiones elevadísimas, comisiones escandalosas que yo le llamo, y en segundo lugar, los rendimientos que han venido dando año tras año no han sido suficientes, o sea, han sido rendimientos bajos, ¿no? Entonces, esta combinación de comisiones altas y rendimientos bajos las ha hecho impopulares, porque lo que estamos viendo es que para personas de bajos ingresos no les alcanza para tener una pensión digna. Entonces, esos cuatro elementos convierten a la ley aprobada y a su reglamento en absolutamente impopulares, técnicamente inadecuados, y lo más probable o lo recomendable sería que esta ley se derogue. Ya. Derogar la ley, ¿qué significaría? ¿Regresar a la anterior? Derogar la ley significaría, mire, esta ley que se ha aprobado, sí, en el caso del aporte de los independientes, establece que dicho aporte empieza no ahora, empieza en el año 2028. Ajá. Entonces tenemos un espacio, ahora en la campaña electoral que se viene, el tema del sistema de pensiones va a ser objeto de un debate entre todos los partidos políticos. Sí. Entonces nosotros como ciudadanos debemos estar atentos a ese debate, porque debemos proponer
un nuevo sistema de pensiones, un verdadero nuevo sistema de pensiones que corrija todas estas injusticias que estamos viendo. Tiene que haber un sistema que realmente atraiga. Solamente 3 de cada 10 trabajadores están ahorrando para su pensión. Entonces tenemos que diseñar un sistema que sea más justo, más equitativo, que permita obtener pensiones dignas, y ese nuevo sistema debería ser aprobado en el primer año del nuevo gobierno. Eso es lo que debería hacerse ya no para regule tener nada. un mejor sistema. Que ese ya no regule nada. Este gobierno y este Congreso, que no tienen ninguna aprobación, que tienen aprobación de un dígito y cercana a 0, no está en la capacidad de presentar un proyecto de ley razonable, no está en la capacidad de aprobar algo que la población considere adecuado. Bueno, ya con la ley que han dado, creo que claramente la gente sabe que no han estado legislando para la población, han estado legislando básicamente para las AFP, y es por eso que las AFP, como dice usted en el último punto, son impopulares, y es muy difícil que se pueda legislar ahora y quizás en el próximo gobierno incluso hacia el tema de las AFP sin la interferencia de las AFP para beneficiar también al ciudadano que aporta. Bueno, el sistema es impopular. ¿Sabe por qué es impopular? Porque hay mucha gente que ha aportado, ¿no? Pero el monto aportado no le es suficiente para tener una pensión. Exacto. ¿No? Entonces, por eso es que esas personas ven con buenos ojos que se les permita retirar el dinero. Pero el retiro del dinero es una consecuencia del mal diseño del sistema. Si el sistema estuviera bien diseñado, si las personas comprendieran, entendieran y vieran que un buen ahorro les va a permitir una pensión adecuada, pues nadie estaría loco para decir retiro mi dinero y comprometo mi pensión. Entonces el sistema, como actualmente está diseñado, es absolutamente impopular. Entonces el sistema prácticamente, yo diría, ha colapsado. Hay que volver a pensar en un mejor sistema, y ese mejor sistema tiene que ser atractivo para las personas. Y para que sea atractivo tenemos que dejar de pensar solo en que hay que aportar para un grupo de empresas como las AFPs. No, el ciudadano tiene que sentir que hay un beneficio inmediato en su aporte. Por ejemplo, el que aporta al sistema de pensión podría tener acceso a un sistema de salud eficaz, a un sistema de salud de calidad. O sea, de esa forma se podría incentivar a las personas a aportar. Pero si hoy día el que aporta no recibe nada a cambio, no percibe que tiene ningún beneficio, y peor aún, no ve que vaya a tener una pensión adecuada, pues entonces eso es una extracción. Eso se convierte en un impuesto por el cual no se recibe ningún beneficio, y de ahí la oposición de la población. Claro, además que cuando han empezado a salir los primeros jubilados se ha ido conociendo las pensiones que van sacando, e incluso ha habido varios escándalos como que la edad que te sacaban era hasta de 120 años, como que uno va a llegar a esa edad y todo lo demás. Pero también es cierto que esta etapa de las AFP casi ha quedado en nada desde la época del fujimorismo con los 7 retiros, porque la gran mayoría ya sacó su plata, es mayor a 50 años y no le va a alcanzar para sacar una pensión digna, y hoy están esperanzados en el 8º retiro. Lo más grave es que ante el fracaso de este sistema, como usted señala, dadas las circunstancias adversas que hemos vivido en la economía, las personas han tenido la necesidad no solo de retirar, sino de gastarse el dinero que retiraron, y ahora están desprotegidas. El retiro ha sido un paliativo, nada más, pero ha generado, los sucesivos retiros, 7 en total, han sido paliativos, pero ha generado un problema social a futuro, y el problema social a futuro es que mucha gente está desprotegida y no va a tener pensión. Sí, pues, y eso ven los de abajo de 50 y abajo de 30 y abajo de 20 que van a entrar al mismo sistema y no quieren. Por eso es que las movilizaciones han sido encabezadas principalmente por jóvenes.
Eso es lo que está pasando. Ya la situación de la población es adversa al sistema, adversa a que le descuenten una parte de su ingreso sin que reciba ningún beneficio a corto plazo, sin tener ninguna perspectiva de tener una pensión, y entonces se ve como una exacción, como que le están quitando su dinero, y entonces eso hace impopular al sistema. Esto seguramente ese octavo retiro se va a aprobar. Seguro. Se va a aprobar porque estamos en época de elecciones y va a ser popular aprobar un octavo retiro. Las personas van a usar ese dinero para consumírselo, pero se está creando un problema en el futuro porque esas personas no van a tener pensión, ¿no? ¿No es mejor dejar que todos tengan libre disponibilidad de su dinero y que las AFP compitan ya en mejores ofertas en este mercado neoliberal que tenemos, que nos han vendido desde el 92 en adelante? Yo estaba haciendo un análisis de cómo funciona en los sistemas de pensiones en otros países. De los 19 países de América Latina, en todos hay un sistema de pensiones. Ya. De los 38 países de la OCDE, países desarrollados, en los 38 hay un sistema de pensiones. Nosotros tenemos que tener un sistema de pensiones. Los sistemas de pensiones, si están bien diseñados, pueden funcionar bien. Entonces, ir al otro extremo. Yo he escuchado a varios periodistas que están diciendo, no, ya no debe haber sistema de pensiones, cada quien ve cómo se las arregla. Eso sería la jungla. Ya. Eso sería la jungla. ¿Y otras alternativas? O sea, más allá de una FP, fondos en cajas municipales o en otro tipo de instituciones que ofrezcan más a la persona y pueda derivar su fondo hacia allá sin que, por ejemplo, como la FP, te cobren comisión antes de hacer la inversión del dinero. Claro, ese ha sido el problema. Mire, el problema ha sido que en los rendimientos que han estado brindando las AFPs han sido inferiores a tener su ahorro en una caja municipal, a tener su ahorro en un depósito a plazo en donde uno podía ganar 5, 6, 7, 8% al año. Los rendimientos han sido inferiores y las comisiones han sido elevadas. Entonces, lo que se tiene que diseñar es un sistema en donde haya mayor competencia realmente, en donde haya mayor transparencia de los rendimientos, en donde haya mayor educación financiera de la población también, para que la población pueda decidir de manera informada y libre a dónde colocar sus fondos. Eso es la base de un sistema adecuado de pensiones. Eso sería la base. Ahora, pero también es cierto que estamos en una cultura informal. 30% formal, 70% informal. Que vive del día a día de lo que le ingresa. ¿Cómo hacemos para ampliar esa base que, por ejemplo, SUNAT no lo ha conseguido y que debería tener a mucho más gente metida en el sistema formal, en la planilla, en un trabajo más adecuado, bien remunerado, etcétera, porque se vende el éxito de la economía peruana, pero con 70 informal, y ese 70 también está dentro del éxito y es gran parte del éxito, pero que no tiene un respaldo de seguro social, de CTS, de AFP, etcétera, etcétera. Eso se lo comen porque lo ponen en el día a día. La solución es compleja por la alta informalidad laboral de la economía peruana y porque el sistema de pensiones que hemos implementado en el Perú ha sido una copia de sistemas de pensiones existentes en otros países, y yo creo que ahí ha estado el error. Hoy en día, solo las personas que tienen un empleo formal, que están en una planilla, que son 3 de cada 10 peruanos, son los que aportan a la AFP y son los que tienen beneficios sociales, ¿no? Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Yo creo que vamos a tener que empezar a pensar en que el impuesto a la renta y la pensión vayan juntos, porque al independiente no se le puede decir, mira, por impuesto a la renta
te van a retener 8% y no sabes a dónde va ese dinero. Y por tu pensión te van a retener el 5% y no sabemos si vas a lograr tener una pensión. Entonces, un sistema en donde al independiente van a descontarle 13% de sus ingresos, incluso a los que ganan del día a día 13% de sus ingresos, y no sabes dónde está yendo, para qué sirve ese descuento de 13%, es un sistema que está destinado al fracaso. Entonces yo creo que tiene que haber un solo descuento, que puede ser el del impuesto a la renta, voluntario, y que de ese pago que a uno le descuentan, una parte importante tiene que ir a tu fondo de pensiones. Y si tú, formal o informal, declaras ese impuesto mensual y va a tu fondo de pensiones, y en adición, al haberte formalizado, recibes un buen seguro de salud, entonces eso ya sería más atractivo para los informales, y gradualmente podrían ir viendo que es un sistema que les conviene. Si el informal no ve que haya un sistema que le conviene, siempre va a seguir siendo informal. Sí, pues, pero ¿se puede arreglar ese país? ¿Se puede lograr? O sea, porque, a ver, a plata hay, o sea, mire lo que pasa en Patás, y lo vemos acá en Carabelito, esta zona, hay oro, hay riqueza, hay un montón de cosas de que el peruano puede, si fuera formal, ordenado, empoderarse, tener su ingreso, los trabajadores también, ordenarnos en un sistema económico más serio y no en el informal. Pero el Congreso, que sea en el tema político, te da esta norma, te saca otra que tiene que ver con el Reinfo, te saca otra que tiene que ver con las agroexportadoras, te saca otra que tiene que ver, o te va a sacar otra que tiene que ver con entrar a la selva, a deforestar, etcétera, etcétera, cuando deberíamos concentrarnos en realidad en cómo ordenamos este país, así dure un gobierno 2, 3 o 4, 20 años, pero pensando en un futuro para que todo sea más uniforme y no tengamos acá una escala salarial y otra precaria acá abajo. Nuestro país sí se puede arreglar, porque nosotros somos ricos en recursos de todo tipo, somos un país diverso. Para arreglar nuestro país, eso tiene que empezar por arreglar a nuestros políticos, y eso tiene que empezar porque la población tiene que saber por quién va a votar, no porque el que le ofrece el oro y el mono sin decir de dónde va a salir el dinero. Los peruanos estamos entrando a un nuevo proceso de elecciones, y ese proceso de elecciones va a definir nuestro futuro. Entonces, si nosotros elegimos políticos que no son corruptos, si nosotros elegimos políticos que no tienen antecedentes penales, si nosotros elegimos políticos que no tienen juicios por alimentos, en buena cuenta, si elegimos y miramos bien y elegimos gente decente, gente sensata, este país tiene solución. Pero si nosotros seguimos eligiendo a los mismos partidos políticos, a los mismos políticos de siempre, que ya vemos que no legislan para los intereses del país, sino que le legislan para sus propios intereses, claro, entonces vamos a seguir teniendo lo mismo que hoy día observamos. Un solo ejemplo, un solo ejemplo. Estos políticos de hoy, en los últimos 5 años, han aprobado privilegios tributarios para una serie de empresas. Usted habló de las agroexportadoras, por ejemplo. Hay una serie de privilegios tributarios por los cuales muchas empresas que hacen utilidades no pagan impuestos. El Perú deja de recaudar 26.000 millones de soles cada año por estas exoneraciones y privilegios tributarios. Entonces, si los ciudadanos vemos que alguno de los partidos políticos que hay ofrece que hay que eliminar esos privilegios, que hay que tener una cancha plana para todos, y votamos por ese tipo de políticos que nos ofrezcan arreglar el país, empezando por eliminar los privilegios tributarios, entonces va a haber dinero para un buen sistema de protección social, va a haber dinero para mejorar el sistema de salud, va a haber dinero para que podamos ofrecer una pensión básica universal a las personas más necesitadas. Pero si hoy en día
el Congreso dice, mire, vamos a crear beneficios para las empresas en las zonas económicas especiales y las empresas van a pagar 0%, pero le dicen al independiente, al informal, pero tú vas a pagar 5%, está claro que eso es una insensatez, está claro que la población va a rechazar a esas autoridades, a esos políticos que proponen estas cosas tan insensatas, ¿no? Y un gobierno no podría demostrar que el sistema de pensiones es bueno fortaleciendo la ONP. Un gobierno puede demostrar que el sistema de pensiones es bueno haciendo dos cosas. Primero, arreglando el sistema de salud. El sistema de salud, porque los peruanos se mueren porque no tienen acceso a un sistema de salud razonablemente de calidad. Y podría arreglar esta situación, si, por supuesto, si la ONP incluso puede ser transformada en una AFP pública, en una gestora de inversión pública, en donde el dinero de los aportantes se invierta de manera rentable, en donde no hayan esas comisiones elevadas. Mire, en donde incluso la SUNAT se encargue de recaudar los aportes de los afiliados para poder reducir las comisiones. Soluciones hay. El sistema de pensiones es una función del Estado. Entonces, si nosotros basamos el sistema de pensiones en otorgar todo a empresas privadas que nos cobran altas comisiones y que no nos dan buenos rendimientos, ese sistema no va a funcionar nunca. Pero para eso necesitamos que el Estado funcione bien. Para eso necesitamos que en el Estado haya meritocracia. Para eso necesitamos que en el Estado esté gente con vocación de servicio que pueda conducir bien a las instituciones. Pero a eso ahora ha funcionado una campaña en contra de todo eso. Le dicen caviares. Bueno, hoy día cuando no hay argumentos, hoy día cuando se quiere imponer un solo credo y un solo credo de derecha, todo aquel que se oponga al credo es estigmatizado con la palabra caviar. Todo aquel que se oponga al credo de derecha, es estigmatizado con esta palabra, ¿no? Pero bueno, eso es la política. Pero yo creo que la derecha quisiera un país también ordenado. Todos queremos un país ordenado. El problema es cuando quiere ciertos sectores políticos romper las estructuras para beneficiarse de ellos. El problema es el mercantilismo. El problema es que en este sistema, una cosa es que funcione el mercado de manera democrática, una cosa es que funcione el mercado siguiendo las señales que el mercado crea, y otra cosa es querer tener privilegios dentro de ese mercado. Y una parte de esos privilegios son las exoneraciones tributarias que he señalado. Entonces, si nosotros tuviéramos una derecha que no sea mercantilista, que no busque sus privilegios inmediatos, sino que busque el desarrollo del país a través de la atracción de inversión privada sin privilegios, nosotros hoy en día no estaríamos creciendo apenas 3% como lo estamos haciendo en una situación de boom de minerales. Estaríamos creciendo 4, 5, hasta 6%. Claro. Es posible crecer en una situación en donde la economía mundial hoy día le está siendo favorable a nuestro país. Claro, el factor principal que hoy afecta el tema económico de nuestra vida es la estabilidad, pero es esto de un gobierno débil y un Congreso muy corrupto, el que tenemos actualmente en nuestro país. Pero cuando vienen las elecciones, esta maquinaria empieza a funcionar y a nosotros nos hace pelear, incluso entre familiares, y terminamos votando por mal y por lo mismo, y al final nunca se arregla ese país. Esta elección que viene va a ser una de las elecciones más complejas de la historia republicana del país. O sea, esta elección que viene va a ser la más difícil. ¿Por qué? Primero, porque hay cerca de 40 partidos políticos. Segundo, porque en un solo día vamos a votar por 5 tipos de autoridades. Vamos a elegir presidentes y vicepresidentes, senadores nacionales, senadores regionales, diputados, representantes ante el Parlamento andino. La sábana electoral es una sábana y la gente va a estar, lamentablemente va a haber mucha confusión en el voto. O sea, corresponde a la prensa educar
Primero en saber cómo votar, cómo leer esa sábana, cómo identificar al partido de tu predilección. Si a eso se le agrega el problema del voto preferencial, vamos a tener una elección muy complicada, muy complicada. Bueno, me dijo, y quisiera que ahí también entrara en la parte casi final, que quería explicarnos, me podía explicar la pensión por ahorro, por pensión social, perdón, pensión social, porque creo que esa es la que llega a 600, así yo no llegué a pensión, pero yo me pongo a pensar, yo, por ejemplo, varios de los de mi edad, de mi generación, yo tengo 55, ya deben haberse comido todo su FP. Y es como aportar de nuevo desde cero porque están en planilla. Hasta los 65 para jubilarse. Pero van a llegar y yo aporté esta cantidad de plata y el saldo que me quedaba. Pero no voy a llegar a una pensión de lo que yo tenía porque me saqué en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, la 7 y lo que quedó en la 8. ¿Y cómo me van a dar a 600 si me jubilo y 600 no me alcanzan ni para las medicinas? Nosotros tenemos que empezar a mirar el problema no solo mirando la pensión. Tenemos que empezar a mirar el problema mirando la pensión, mirando la salud, mirando la protección frente a riesgos como desastres naturales y mirando también el problema de la seguridad ciudadana en el país. Porque si de nuestro ingreso nosotros tenemos que ver cómo hacemos para vivir cuando nos jubilemos. Tenemos que hacer de dónde sacamos dinero para comprar nuestras medicinas, como usted ha dicho. Tenemos que ver qué hacemos si nos agarra una inundación, un terremoto o una pandemia. Y encima tenemos que pagar sobornos o extorsiones. Pues este país, las familias de nuestro país, definitivamente no tenemos salida. Entonces tenemos que pensar en que el nuevo gobierno tiene que pensar en estas 4 cosas. ¿Cómo corregir el problema de la inseguridad ciudadana para que no estemos sujetos a extorsiones? ¿Cómo mejorar el sistema de salud para que tengamos acceso a una salud gratuita de calidad? ¿Cómo eliminar los privilegios tributarios para que los peruanos puedan tener, aunque sea una pensión social que ayude? Y finalmente, ¿cómo en situaciones de emergencia tenemos un Estado que se haga presente para corregir la emergencia y eventualmente para que distribuya bonos a la población afectada? Entonces no es un solo problema, enfrentamos 4 problemas y un nuevo gobierno tiene que buscar solucionar ese tema y para eso se van a necesitar recursos. Perfecto. Don Luis Alberto, gracias por acompañarnos, espero tenerlo en varias ocasiones acá para hablar de temas económicos y sobre todo para seguir los consejos que usted también está dando, que no solamente son de tema económico, sino político. Hay que votar bien, hay que elegir bien, si no vamos a estar a esa altura lamentándonos de lo que hace esta gente en el Congreso de la República o en el Ejecutivo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Fernando. Gracias, un abrazo. Luis Alberto Pérez Minaya nos acompañaba el día de hoy.